Shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha, Raha, Kwadash. Para hermanos que no saben, Yahweh es el verdadero nombre del Padre en el hebreo anciano, que también es conocido como paleo hebreo o fenicio. Yahweh significa Él existe. Bahasham es el conjunto de tres palabras. Bahasham, que significa en el nombre de Yahweh Shai, que significa el Salvador. Ese es el nombre que el ángel le dijo a José que le tenía que poner a su hijo. Yahweh Shai, el Salvador, porque Él viene a salvar a su pueblo, las 12 tribus de Israel, que hoy en día se llaman negros, latinos e indígenas de las Américas, bajo esta esclavitud, debajo del imperio, del sistema, del autoproclamado hombre blanco, porque entendemos que la tierra fue entregada en sus manos, Job 9:24, y por profecía, para que Yahweh Shai cumpla con su propósito, con su nombre, que es Sham, Bahasham, que significa su fama, de venir y libertar a su pueblo de las manos de sus opresores. Y es cierto, el Señor vino a libertarnos del pecado, primeramente, espiritualmente, pero también es necesario que el Señor venga y nos liberte físicamente del yugo y la opresión de las naciones. ¿Ok? Y Raha, Kwadash es Espíritu Santo. ¿Ok? Que es la palabra, es los ángeles del Señor que nos ministran y nos inspiran para hacer esta labor, para actuar, para tener nuestro culto racional. ¿Ok? Y doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros, que nos instruyan bien, con ciencia y entendimiento, como estaba escrito en Jeremías. El Señor iba a enviar a maestros para que nos gobiernen, para que tengan autoridad sobre nosotros, para nuestra salvación, para poder crecer en el conocimiento de Yahweh Bash y Yahweh Shai, porque todo es cíclico, reencarnación existe. Los 12 apóstoles, o los 11, descontando a Judas, que al fin traicionó al Señor, esos eran los primeros hombres instruidos, el círculo más cercano de Yahweh Shai. Y de ellos y su labor, a como el Señor los instruyó, los educó, de su labor, el mensaje empezó a ser predicado, y eso es el mismo orden que ha estado ocurriendo desde siempre. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakah Dash. Dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bautizarlos básicamente es sumergirlos en las aguas, que es esta palabra. Yahweh Shai dijo, hey, tú puedes beber agua de esa fuente, pero yo tengo una agua que no te va a volver a dar sed. Y hablaba de agua, de las palabras que quitan esa sed espiritual. Ok, el bautismo realmente es en la palabra del Señor. Ok, no estamos viajando por el mundo y metiendo a gente a albercas, a ríos,
echándoles una cubeta de agua sobre su cabeza. Estamos bautizándolos con estas palabras. ¿Ok? La escritura también dice que de nuestro vientre iban a salir ríos de agua viva para que las ovejas se puedan acercar, beber. O también el Señor nos compara a alimentar a su rebaño, a los creyentes con esta palabra. Ok, y esta lección va a ser en los primeros versículos del libro de Proverbios, capítulo 1, que lo estaba leyendo el día de ayer en una versión en específico, que es la Biblia Latinoamericana, edición San Pablo 2005. Y lo menciono porque es una versión que me ha sido difícil encontrar y que de hecho no la encontré. Hay algunas versiones latinoamericanas que no son exactamente la que yo tengo físicamente, que estaba leyendo, y es una de mis favoritas versiones que tengo. Y eso refrescó mi espíritu. Ok, y vamos a ir sacando escrituras conforme el espíritu lo disponga, y esto es con la esperanza de que sean edificados todos ustedes, hermanos y hermanas que escuchan estos videos. Ok, esto es el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 1. Dice: estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y como dato para hermanos que no sabían, Yahawashi, él fue también Salomón en una de sus encarnaciones, porque algo que es necesario comprender y aceptar es que reencarnación existe. Y no estoy hablando de esas reencarnaciones que hablan los chinos y los camitas, y porque hay muchas culturas y naciones que creen en la reencarnación, pero dicen que puedes reencarnar en un animal, en un árbol, y no, man, los hombres reencarnan según su género, como está escrito en Génesis, que cada árbol dé según su género, los animales den crías según su género. Eso es orden. Y si tú eres hombre, tu espíritu está sujeto a ser otro hombre. Nada de que yo era una mujer en mi vida pasada, era una anciana que tenía una zapatería, porque luego hay gente que anda haciendo regresiones y quién sabe qué cosas miren. Pero no, man, tú eres un hombre, tu espíritu es el de un hombre. ¿Ok? Y Salomón fue una de las vidas de Yahawashi. Y Yahawashi es un espíritu súper especial. Es el hijo, el único primogénito creado por Yahweh el Padre. Dice la escritura que a él se le fue dado todo sin medida. Y siendo el espíritu de Yahawashi, Salomón, es que estas palabras realmente están fuera de la comprensión humana común. Okay, las palabras que Salomón habla, sus consejos, sus proverbios, sus refranes y misterios son a un nivel espiritual súper elevado. ¿Ok? Y Yahawashi también fue Adán, también fue Isaac, y hay señas, signos que nos confirman que Yahawashi fue estos hombres. Pero cuando Yahawashi vivió como Salomón, él estaba llegando al final de su perfección. Y cuando él vino como Yahawashi,
como el ungido, Él ya vino completo, limpio, sin mancha, sin pecado. Y Él terminó su último tramo de esta carrera a la perfección, así como nosotros, hermanos, estamos también caminando, corriendo esta carrera, como Pablo lo menciona, de la perfección. Y ya estamos llegando a los últimos momentos para cerrar nuestro ciclo. ¿Ok? Esto es Proverbios capítulo 1, versículo 2. Voy a volver a leer, perdón. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que con ellos adquieran sabiduría y educación. Y eso es lo que estamos buscando al estudiar las Escrituras. Cuando tú te acercas a este ministerio y a escuchar a los hermanos, a los ancianos, a los apóstoles, etcétera, tú tienes que venir con una mentalidad de educarte, de desear adquirir sabiduría y conocimiento en Dios, en Yahweh Shai. Esto no es entretenimiento. Esto no es un grupo donde vamos a ofrecerte eventos para que te cases, para que grabes tu disco de rap, para que pertenezcas al club de búsqueda y viaje. Hay muchos grupos, iglesias israelitas que te están ofreciendo todo tipo de actividad mundana que no tienen ninguna diferencia con lo que el mundo hace. Bodas, eventos, música, ropa. Pero nosotros te estamos ofreciendo, por inspiración divina del Señor y por la posición que nos dio como maestros, profetas, sabiduría y educación, que la educación viene con doctrina. ¿Ok? Dice, para que con los proverbios adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia. Y hermanos, cada uno de nosotros hemos comprobado en nuestras vidas que realmente estamos mutando para bien. Y lo he mencionado algunas veces, yo siento realmente un profundo desprecio y asco, para ser sincero, por el hombre que yo era antes de entrar en esta verdad. Yo soy mi primer hater. Yo sería el primero en callar si me encontrara conmigo mismo, al hombre que yo era antes de entrar en esta verdad. Ese hombre que no tenía temor del Señor, ese hombre que tentaba al Señor. Pero todo esto vino ¿con qué? Con educación, con comprensión y sabiduría. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a obtener todo eso? Esto es Josué, capítulo 1 y versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Otras versiones dice, medita día y noche, que no se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley. ¿Ok? Porque la ley es mandamiento y el mandamiento es instrucción. Y lo que nosotros queremos como hijos, como hombres arrepentidos de nuestros hechos antiguos, es instrucción. Un hombre, una mujer verdaderamente arrepentido o arrepentida, lo que está buscando es dirección. Y personalmente, y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, le ocurrió lo mismo. El Señor se presentó a nuestras vidas en el momento en que sinceramente estábamos buscando de Dios para que nos guíe cómo vivir.
Lo he contado algunas veces. Cuando yo encontré al Señor, yo tenía años en la búsqueda, intentando leer las escrituras, buscando aquí, buscando allá, haciendo mis propias combinaciones extrañas, doctrinas hechas de hombre. Agarraba un poquito de aquí, agarraba un poquito de allá, pero en el momento en que me rendí, dije, ¿sabes qué, Señor? Hey, necesito de ti, necesito que me guíes. Y entendí que había mandamientos, pero no entendía los mandamientos. Y me acuerdo que le oré al Señor, hey, quiero obedecer tus mandamientos, pero no sé cómo. Y en el momento, me acuerdo, en el momento en el que yo puse eso en mi mente, o el Espíritu puso eso en mi mente, de, hey, quiero obedecer tus mandamientos, pero ayúdame, no sé cómo. Ahí fue cuando encontré la verdad, cuando el Señor se apareció. Y menciono todo esto porque nuestra gente ha sido completamente educada, endoctrinada en despreciar los mandamientos, que eso viene con la doctrina cristiana, que es la religión más famosa en todo el mundo y entre nuestra gente. Y cuando digo cristiano, estoy hablando de católico, bautista y todas las demás denominaciones que existen, que al fin del día todo eso realmente regresa a catolicismo, que viene de Roma. La iglesia católica, apostólica y romana, ¿okay? Viene con toda la vibración de Esaú Edom. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción y medita en el día, de día y noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Denme un momento, hermanos, tengo una llamada, tengo que contestar. Salak, hermanos. Regresando, dice, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Ok, la Biblia, leer la Biblia tiene que venir con aplicación. De nada te sirve, y lo hemos visto, hombres que se saben la Biblia al derecho y al revés, que inclusive en la calle han llegado y ¿sabes qué dice esta escritura? Y sinceramente a veces no me acuerdo de todo. Sé lo que significan las escrituras, pero no, mi mente no es tan buena para recordar, es esta con este y con otro. Hay hermanos que sí tienen esa habilidad de recordar exactamente el capítulo y versículo. Personalmente yo no soy un hermano así. Me recuerdo más lo que dice. Pero hay gente que ha llegado y, hey, ¿sabes qué dice esto? Y como que te quieren enseñar que, hey, yo me sé un versículo de memoria, pero cuando se trata de comprenderlo, completamente erran. ¿Y de qué te sirve aprender algo si ni siquiera lo puedes entender para luego aplicarlo? Y en este ejercicio van a venir dificultades y pruebas y diferentes niveles. El leer y aplicarlo, ahí es donde está la batalla, ahí es donde está la verdadera lucha. ¿Para qué? Y solamente así, leyendo y aplicándolo, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Ok? Entonces, hay que adquirir sabiduría que empieza con el temor del Señor, sumisión, entender que, hey, pues, aunque no me guste algo, o aunque no lo entienda, o mi cuerpo lo rechace en la carne, sienta un rechazo que no sé ni de dónde viene, es tu carne. Aunque sienta esta incomodidad en mi carne, me voy a sujetar y me voy a someter porque entiendo y sé que el Señor me lo está diciendo porque me ama. Y si lo quieres ver desde un lado más bélico, porque si no haces caso al Señor, el Señor te va a destruir. Y realmente
uno mismo es el que se destruye. Nuestro pecado, nuestros propios deseos son los que nos destruyen. Como el Señor dijo, el Señor no tienta a nadie. Son nuestros propios deseos los que nos tientan. El Señor nos quiere ver bien. El Señor ya nos instruyó, el Señor ya nos dejó la lista de lo que tenemos que hacer, nuestros checkpoints que tenemos que hacer en nuestro caminar para que nos vaya bien. Entonces el problema no es que el Señor no nos instruya, el problema somos nosotros. Entonces, someterte a lo que el Señor requiere o quiere de nosotros, eso es sabiduría. Y tener educación, que aquí dice, la educación no se limita a la adquisición de conocimientos académicos. Y realmente existe educación financiera, que es parte de esta verdad. Existe educación moral, que es parte de esta verdad. Educación de dieta. Educación en el trato con hermanos. Educación en el trato con empleados. Educación en el trato con la gente. Educación de tu cuerpo. El Señor abarca absolutamente todo. Conocer nuestra historia es parte de nuestra educación. Conocer el futuro mediante profecías y escuchar a sus profetas es parte de nuestra educación como israelitas. Dice, la educación no solamente se limita a conocimientos académicos, sino que abarca un proceso integral, integrar todas estas cosas, todos estos aspectos, todos estos ángulos, que buscan formar a las personas con valores y principios, incluyendo desarrollo espiritual y moral. Y se entiende como un proceso que va más allá de la mera transmisión de información, buscando transformación integral del individuo a través de la enseñanza de la palabra de Yahweh, Pashin Hawashai, y la aplicación de sus principios en la vida diaria. Y como se llamaba la escuela antigua, conocimiento práctico, universal, escuela israelita de conocimiento práctico universal, que ahora que es ICUPK, que ahora los líderes de esa iglesia completamente no tienen nada que ver con la antigua escuela. ¿Ok? Pero regresando a Proverbios, la neta es bien poderoso. Cuando leí esto, para que adquiera sabiduría y educación, damn, me dio un jalón de orejas, como que, ponte pilas. Pon tu casa en orden para darle lecciones de buen juicio y así lleguen a ser justos, honrados y leales. Y estas son características que el Señor requiere de nosotros y son características que nosotros también deseamos. ¿Ok? Dice, la gente sencilla aprenderá a juzgar bien. La gente simple, que todos venimos de una mente simple, sin educación en el Señor, fuimos educados por nuestros padres a sus maneras, y sus padres educados por las maneras de nuestros abuelos, y nuestros abuelos por nuestros tatarabuelos, y nuestros tatarabuelos fueron dominados y conquistados por Esaú, Edom, el diablo. Somos víctimas de una educación occidental supremacista blanca. ¿Ok? Cristianismo es parte de la destrucción espiritual y mental de nuestra gente.
Porque cristianismo no tiene nada que ver con la doctrina que existe en la Biblia. Ahora, si no lo puedes ver, si no puedes ver que, hey, man, eso no tiene nada que ver con lo que está escrito, es porque también el Señor dijo que hay un espíritu de estupor que los vuelve ciegos para que no vean, que los vuelve sordos para que no escuchen. Man, ¿cómo es que un hombre puede explicar las escrituras sin saber quién es Esaú y quién es Jacob? Como mencioné en una lección, es sumamente necesario saber identificar quién es Jacob. Algunos ni siquiera saben que son 12 tribus. Y uno te va a decir, oh, pues Israel son los llamados judíos que viven allá en el oriente. Y ellos ni siquiera son la verdadera tribu de Judá. Pero hay que dártela por buena. Ok, si ellos son Judá, ¿dónde están las otras 11 tribus? ¿Cuáles 11 tribus? Man. Ok, hey, digamos que las respondes. Oh, sí, las 12 tribus, los descendientes. Ok, hey, ¿qué pasó con el reino del norte? Como está escrito en el libro de Segunda de Reyes, cuando Rey Salmanasar los agarró como cautivos y los separó de su tierra en Asiria. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y cómo conecta con la escritura en Jeremías de que Judá y Efraín o Israel, las tribus del norte y sur, iban a servir en esclavitud juntamente después de esa separación? ¿Cómo puedes explicar con historia, con hechos, con facts, como dirían, que hey, eso ya ocurrió porque ya estamos al fin de los tiempos? Otra pregunta, hey, ¿quién es Elías en reencarnación? ¿Cuándo vino? Porque ya nos estamos acercando al regreso de Yahweh Shai, nuestro Señor. Y cristianismo no está hablando de quién es Elías, que dice que él iba a regresar antes del gran día del Señor. Es más, hay gente que tiene 40, 50 años yendo a estas iglesias y jamás en su vida habían escuchado esa escritura. Es más, casi es como si repudian el Antiguo Testamento, cuando ahí están las profecías que nos hacen comprender el Nuevo Testamento. ¿Cómo vas a comprender quiénes son los gentiles a los que Yahweh Shai se refiere cuando dice ya no hay diferencia entre griego y judío, si no sabes la historia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo vas a comprenderlo si sacaron de tu Biblia libros como Primera de Macabeos, que es la helenización, básicamente la conquista del griego, forzando a los israelitas a dejar sus costumbres e identidad? ¿Cómo vas a comprender si no entras en eso? Y esto se obtiene con educación. Educarte en las escrituras, educarte otra vez en la historia. Dice, los jóvenes se instruirán y su espíritu se abrirá. Ahí está el respaldo bíblico. Ahí está el espíritu respaldándome. Los jóvenes, los que están empezando a cambiar su vida, porque empiezas como un bebé en esto, completamente con tu mente en blanco, y ahora empezando a poner tu culto racional en Yahweh Bashin Haboshai. Pero toma tiempo, porque son como bebés. Al principio no sabes por qué lo estás haciendo, quizás en su totalidad como un bebé. Solamente hace lo que sus padres le enseñan. Pero con el tiempo empiezas a comprender los motivos. Por eso dice, y el joven se instruirá
y su espíritu se abrirá. Su mente, su espíritu se va a abrir. Y no recuerdo si en el libro de Sabiduría o Eclesiástico había hecho una lección acerca de esto, que dice que la sabiduría es como cultivar la tierra. Tienes que hacerlo diario y que es cansado, pesa como cultivar la tierra, arar la tierra, hacer el hueco, estarla regando, estar esperando a que fruto nazca. Pero dice que cuando hagas eso, el espíritu va a brotar y tu espíritu entonces se va a abrir. Esto requiere trabajo, esto requiere ser activo, estar activo en esto. Y no solamente estar activo en el ministerio, porque en un principio, los primeros años, quizás era un poquito así. Uno pensaba que, pues nada más haciendo mis videos, estudiando para hacer mis videos, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y quizás en su momento así tiene que ser, o así era, porque ni siquiera sabíamos hablar en público. El Señor nos pule en el discurso, en cómo hablar a la iglesia. Pero ya después de eso, ya una vez que lo tienes dominado, todo este conocimiento se tiene que llevar a nuestra vida diaria, en todos los ángulos. Y no es fácil. A veces el Señor, ¿cómo lo podría decir? Se clava, a falta de mejores palabras. A veces el Señor se enfoca, mejor dicho. El Señor se enfoca en algo que tenemos, en una actitud específica. Y durante un mes, o 2 meses, o 3 meses, o un año, el Señor puede estar probándote en esa actitud específica. Hasta que superes la prueba, o hasta que el Señor termine de pulirte. Y como un hermano siempre dice, y bien sabemos en qué es en lo que nos equivocamos. El Señor nos hace saber exactamente por qué nos pasa lo que nos pasa. Uno puede decir, ya sé por qué me pasó esto, ya sé por qué me ocurrió lo otro. Y está bien. Y saber eso quiere decir que el Señor te está corrigiendo. Malo sería que nos equivocáramos y no comprendiéramos o no identifiquemos el problema. Porque ahí jamás vas a crecer. Dice Proverbios 1:6, y comprenderán proverbios y refranes y las palabras de los sabios y sus enigmas. Que enigmas también puede ser misterios. ¿Ok? Porque hay apóstoles, hay ancianos, hay obispos que nos cuatriplican, por décadas tienen más conocimiento y experiencia que nosotros en este camino, en la práctica, en el uso práctico de las escrituras. Hay hombres que tienen 40 años, han vivido más en esta verdad que cuando eran israelitas perdidos en el mundo. Y para poder comprenderlos, por qué es lo que dicen lo que dicen, hay que ser instruidos, como dice aquí. Y las palabras de los sabios y los enigmas los comprenderemos. Y sus misterios. Que el sabio escuche y ganará en saber. Porque sí, al principio, especialmente en el mero principio, cuando tenemos 1 año, 2 años, no sabemos absolutamente nada. Absolutamente no sabes nada. Como a veces un hermano decía, no eres ningún feto. Ahora, no estoy diciendo que ahora sabemos todo, pero ya tenemos nuestras pruebas, ya hemos tenido experiencias.
Pero en el mero principio, cuando apenas estás, es más, cuando todavía ni sabes con exactitud en qué estabas ofendiendo al Señor, el Señor te va a empezar a mostrar, hey, tienes que dejar de juntarte con esa gente, tienes que cortar relaciones con ellos, tienes que dejar de hacer estas cosas, tienes que dejar de moverte de esta manera, y todo eso toma tiempo. Pero el punto es que dice que el sabio va a escuchar y va a ganar el saber. Jacob, somos rebeldes. Nuestra gente, nosotros somos también israelitas. Nosotros también batallamos estos demonios. Somos gente terca. Gente que no le gusta que le digan qué hacer. Como dirían, confirmo. Es difícil. Pero eso es orgullo. Entonces, hay que inclinar nuestro oído a los que son sabios, a los que ya tienen experiencia. ¿Ok? Y si viene un demonio y te intenta, porque eso pasa a veces, para ser sinceros, un demonio te puede poner en contra de un hermano. Un demonio te puede hacer pensar de que ese hermano no me gusta cómo está hablando, no me gusta lo que está diciendo. Tenemos que pelear esos demonios. ¿Okay? Y reconocer esos pensamientos ni son míos. A mí el hermano me cae bien. Yo disfruto ver los videos del hermano, pero el pensamiento puede venir. Y ahí es cuando uno dice, man, it's fucking Satanás, man. Como hermanos mencionan, a veces yo sí le digo así tal cual, man, vete a la verga, man. Cáele de aquí. Vete a la verga con tus pensamientos pendejos. Y le metes su reprendida, man. Que el sabio escuche y ganará en saber. El hombre inteligente sabrá dirigir a los demás. El comienzo del saber es el temor a Yahweh. Únicamente los tontos, y otra versión habla de los estúpidos, que aquí podría decir únicamente los estúpidos o los tontos, desprecian la sabiduría y el conocimiento. Déjame mirar. Estoy buscando donde dice aquí estúpidos, porque luego la gente se ofende. ¿Cómo puedes decir estúpido y hablar de la Biblia? Por aquí debe estar. Si no está en capítulo 2, aquí está. Lo voy a leer rápido. ¿Por cuánto tiempo más gente insignificante preferirán sus estupideces? ¿Ok? Es una palabra, man. Es un espíritu. Ser un estúpido. Y si lo traducimos al español coloquial que hablamos, ser un estúpido es ser un pendejo. Es lo mismo, man. Y no, si eres un hermano que es nuevo, una hermana que está escuchando estos videos, no hagas pancho, como decimos aquí. No hagas más pancho, no hagas las cosas más grandes de lo que son, en el sentido de que, dijo estúpido, dijo pendejo, y no, ya voy a olvidar todo lo que mencionó. Me había gustado todo su discurso, solamente cuando dijo pendejo, ya no puedo escuchar eso. Uy, que el diablo le salga a ese hermano. Es una simple palabra para describir a un insensato, a un tonto, a alguien que no razona, a alguien simple. ¿Ok? Pero al fin del día también entendemos que eso puede ser también tropiezo que el Señor pone sobre esta gente que se ofenda con cosas como estas simples,
para que se alejen del camino de la verdad, no escuchen, no vean y el Señor los juzgue. Ok, pero con eso, hermanos, no lo quiero hacer más largo. Espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rakhakdash, todo el honor a nuestros apóstoles, ancianos obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.